Bienvenidos a un nuevo curso de álgebra lineal. Yo soy Tim Tutor y hoy les voy a enseñar a dar un subespacio complementario a partir de las bases canónicas. Empecemos. Primero vamos a utilizar nuestro nuevo diccionario de álgebra y vamos a definir lo que son los grados de libertad. Estos grados de libertad son la cantidad de parámetros que un sistema puede modificar de forma independiente. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué relación tienen los grados de libertad con los sistemas que estamos trabajando en álgebra lineal? Bueno, resulta ser que cada uno de los sistemas, tanto polinomios como matrices o vectores, utilizan los grados de libertad de acuerdo a cuántos parámetros pueden variar de forma independiente. Como en los polinomios de grado 2 puedo variar el a, el b y el c, tendré 3 grados de libertad. Para las matrices de 2 por 2 puedo variar los 4 parámetros, entonces tendré 4 grados de libertad. Y los vectores de R3 tendrán 3 grados de libertad, que son 1 por cada componente. Pueden emplear otra definición para estos grados de libertad, pero es la que encontré más adecuada en el momento. Ahora bien, si puedo modificar estos parámetros de forma independiente, quiere decir que existe una base que pueda armar donde los elementos modifiquen únicamente uno de estos parámetros. En este caso, si se fijan, saco factor común cada uno de mis parámetros y los polinomios que me quedan luego de sacar factor común son los polinomios base que van a armar este espacio de polinomios de grado 2. El término independiente, término de primer grado y término de segundo grado. Y notar también que este elemento solo modifica el factor de x cuadrado y no a sus demás compañeros. Lo mismo ocurre para el x y lo mismo para el 1. De manera similar, podemos decir que esta base está formada por elementos donde solo una de sus componentes es unitaria y todas las demás son nulas. De modo que este elemento solo va a modificar al coeficiente 1, 1 de las matrices 2 por 2 y no va a modificar al resto. Lo mismo va a ocurrir con sus demás. Estas bases en particular se las conoce como bases canónicas, justamente por las propiedades que acabamos de enunciar. Son bases donde los elementos modifican solo un parámetro del subespacio, y por lo tanto será fácil de identificar que cada uno de estos elementos es independiente del otro. Vamos entonces al tema de hoy. Si tengo una base donde la cantidad de elementos va a ser igual a la cantidad de componentes, sabíamos que estábamos en presencia de un espacio vectorial. Tengan a mano el diccionario de álgebra que venimos usando todas las clases. Pero si los elementos son menor a la cantidad de componentes, sabíamos que estábamos en presencia de un subespacio vectorial. Ahora bien, vamos a definir a WC como el subespacio complementario de W si cumple la siguiente condición. Y la condición es que la suma de W y WC sea directa, lo que me indica que la dimensión de W más la dimensión de su complemento debe ser igual a la dimensión del espacio vectorial. Como vemos, la idea de complementario es que WC sea lo que le falta al conjunto W para alcanzar todo el espacio vectorial B. Con los ejemplos lo vamos a entender un poquito mejor. Por ejemplo, si B es el espacio vectorial de R3 y W es un subespacio cuya base tiene dos vectores, tendré que WC debe tener un vector que sea independiente a los vectores de W. Ya vamos a verlo mejor en los ejemplos. Fíjense en este caso. Tengo a W que es un subespacio vectorial de R4, pero está compuesto únicamente por dos vectores que son linealmente independientes. Por lo tanto, para poder complementar y llegar al espacio de R4, deberé necesitar dos vectores más que sean linealmente independientes entre sí y entre los dos que ya contiene W.
Por lo general, estos subespacios complementarios se suelen dar al tanteo, pero vengo a traerles una propuesta más superadora. La propuesta consiste en identificar los grados de libertad que faltan y completarlos con la base canónica. Es decir, identificar los parámetros que no controlan estos dos vectores y armar el complemento W con los elementos de la base canónica según el parámetro que me falte. Pongo a mis vectores como si fueran una matriz, puedo encontrar los conductores que me van a indicar los grados de libertad que controlaba cada uno de estos vectores. De modo que el primer vector controla la primer componente de estas cuatro componentes que tiene un vector de R4, o sea x1. Mientras que el segundo vector solo va a controlar la segunda componente, dejándome la tercera y la cuarta, que son x3 y x4, como parámetros de mi sistema. Es así entonces que el complemento W debe contener elementos que controlen a la x3 y a la x4. Por lo tanto, voy a tomar a los elementos de la base canónica que controlen a esas dos variables. Aquí tenemos este vector que controla a x3 y este vector que controla a x4. También podría haber dado otra base que use elementos distintos de la canónica, pero deben tener en cuenta que no deben ser linealmente dependientes con estos dos vectores de W. Como un consejo Team Tutor, tengan en cuenta en anular las componentes que controla el subespacio W, que en mi caso son la primera y la segunda. De modo que si quiera dar otra base, me asegure sí o sí que sean independientes a W. Ahí les dejo otra base que podría haber sido una de las tantas que pueden haber dado como complemento a este subespacio W. Ahora que sabemos cómo identificar los elementos que me faltan, verán que el proceso es mucho más simple. Para esta base W, tomaré los coeficientes de cada uno de los elementos y los voy a disponer en una matriz de igual manera que hicimos con este subespacio W. En la matriz pueden ver que la primera columna corresponde a los coeficientes A11, la segunda a los A12, la tercera a los A21 y la cuarta a los coeficientes A22. Si reduzco esta matriz, con el fin de identificar los conductores, podré ver que los conductores se ubican en la primera columna, segunda columna y cuarta columna. Por lo tanto, la única columna que no estoy controlando es la de los coeficientes A21. De modo que un excelente complemento W podría ser una base de un único elemento que solo controle al coeficiente 2,1, dando así que W complemento va a ser esa base, formada por el tercer elemento de la base canónica, terminando así con el ejercicio. Eso es todo, no olviden suscribirse y dejarme todas las dudas en sus comentarios. Yo me voy a seguir haciendo más videos. Nos vemos.